Para comenzar, vamos a hablar acerca de qué es la psicología organizacional. Esta es una rama de la psicología enfocada en el estudio del comportamiento humano en el contexto de las empresas u organizaciones. Su objetivo principal es comprender y mejorar la interacción entre las personas y su entorno laboral, teniendo en cuenta aspectos como lo son la motivación, el liderazgo y la comunicación, además del bienestar de los empleados. También es importante tener en cuenta que un psicólogo organizacional desarrolla programas acerca de la prevención de riesgo de los empleados para evitar lesiones u accidentes laborales. También es la persona encargada de implementar técnicas que ayuden a aumentar la productividad y mejorar el clima organizacional. Su labor además es fundamental para ayudar con el control emocional y la resolución de conflictos laborales. Para esta investigación se realizó una entrevista a un profesional en el campo de la psicología organizacional, quien es una persona que tiene una amplia experiencia en este, para que pues así podamos llegar a comprender algunos de los aspectos más relevantes que tiene este enfoque. Luego tenemos el surgimiento de la psicología organizacional en el mundo. Esta tiene su origen a partir de la psicología experimental. Autores como Hugo Munzberg y Walter D. Scott se consideran los fundadores de esta misma, y en sus libros Vocación y Aprendizaje y Psicología y Eficiencia Industrial, que pertenecen a los años 1912 y 1913 de Mossberg, fueron los primeros textos asociados al campo, ya que hacen mención y abarcan los temas de métodos de selección de personal, métodos de incremento de la productividad y técnicas de mercadeo y publicidad. También se puede considerar que la primera persona titulada con un doctorado en psicología organizacional o también nombrada industrial fue la psicóloga Lillian Gilbert, mientras que para algunas otras personas o historiadores se considera que fue Bruce B. Moore. La mayor parte de los avances en el campo organizacional fueron a causa de los descubrimientos tras algunas de las guerras mundiales. En el periodo que comprende 1917 se comenzó a notar la importancia de este campo por medio de las pruebas de capacidad mental llamadas Army Alpha y el Army Beta, que corresponden al año 1921 en el que se fundó la Psychological Corporation, la primera firma de consultorio registrada de James Cattell. Posteriormente, en 1924, los estudios de Hawthorne afirman que los contextos sociales juegan un papel fundamental en el comportamiento y desempeño de los trabajadores. Este análisis permitió el establecimiento de la parte organizacional. Luego, en el año 19, la APA, o también mencionada como American Psychological Association, reconoce el carácter científico del área y decide abrir la Division 14 of Industrial and Business Psychology. Allí se generan también los primeros principios éticos del ejercicio profesional de carácter organizacional, de los cuales algunos fueron responsabilidad profesional y científica, respeto por la dignidad y los derechos de la gente, entre otros. Continuamos con el surgimiento de la psicología organizacional en Colombia. Esta está desde el comienzo de la psicología con actividades de selección de estudiantes para las instituciones educativas como lo son las universidades, que en corto tiempo fueron aplicadas en el sector de la selección personal. El 20 de noviembre de 1947, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá creó el Instituto de Psicología Aplicada, una de cuyas funciones era la formación de psicólogos. La primera directora de este instituto fue la psicóloga española Mercedes Rodrigo Bedillo, quien trabajaba desde agosto de 1939 en la Universidad Nacional como directora de una sección de la psicotecnia que tenía como principal misión la selección de aspirantes a distintas carreras de la Universidad Nacional, labor que fuera luego extendida a algunas empresas estatales y privadas y instituciones educativas tanto en el campo de la selección personal como en el campo de la orientación profesional. En Colombia, la psicología organizacional tiene un enfoque en la administración de los recursos humanos, pero su rol se mezcla con otras disciplinas como lo es la ingeniería industrial, administración de empresas y derecho. Así, el psicólogo organizacional se convierte en un gestor administrativo con conocimiento de varias áreas debido a la exigencia del mundo empresarial.
La formación de los psicólogos organizacionales en Colombia se ha enfocado hacia la administración de recursos humanos, el diseño e implementación de procesos administrativos relativos a esta área, más que a la comprensión de lo que determina el comportamiento en el trabajo. Esto ha significado una ausencia en el desarrollo en modelos de diagnóstico e intervención para acercarse de forma integrada y consistente al comportamiento de las personas en el trabajo y en las organizaciones. De igual forma, es importante agregar que en Colombia la psicología organizacional como campo y del trabajo es un campo de aplicación y ejercicio en la psicología, en el que los psicólogos, una vez terminan sus estudios de pregrado, obtienen empleos o trabajos externalizados, en los que se desempeñan actividades para las organizaciones, sean o no entidades de lucro. El psicólogo a su vez realiza actividades que tienen por finalidad última la mejora al sector productivo y si esto significa dar un mejor trato al personal a través de programas de bienestar laboral e incentivos, esto es lo que se hace siempre y cuando se garantice el logro de resultados a las organizaciones. Ese se podría decir es el encargo capital de dichas profesionales. Para la formación de los psicólogos organizacionales existen 6 programas. De total de programas, 4 están en la ciudad de Medellín, una especialización en la Universidad de Antioquia, 2 especializaciones, una presencial y otra virtual, y una maestría en la Universidad de San Buenaventura, una especialización en la Universidad del Bosque de Bogotá y otra más en el Valle del Cauca en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En cuanto a la formación doctoral en psicología del trabajo y de las organizaciones o sobre temas relacionados actualmente, no existe en Colombia. Asimismo, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI, ha promovido la creación de la Red de Investigadores en Psicología Organizacional y del Trabajo, la cual nació en la Universidad del Valle. En Colombia existen 25 grupos de investigación en las facultades de psicología relacionados con los temas de psicología organizacional y el trabajo, según el sistema de Colciencias. Teniendo esta información, podemos decir que en conclusión, la formación de posgrados en Colombia es baja, así como el campo organizacional y el trabajo, lo que deja a los psicólogos en una formación precaria para responder a las necesidades y exigencias de cada uno de los campos de aplicación. En Colombia es indispensable un trabajo mancomunado, crítico y reflexivo en el campo de aplicación de la psicología del trabajo y de las organizaciones, desde las universidades y asociaciones de psicólogos, para hacer más contundente el quehacer y la razón de ser de la psicología. Es importante resaltar que en Colombia existen grupos de investigación de las facultades de psicología que tienen líneas de investigación relacionados con los temas de psicología organizacional y el trabajo, que aportan a la discusión y el estudio de la realidad colombiana. Esto sumado al presupuesto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI, que ha promovido la creación de la Red de Investigadores en Psicología Organizacional y del Trabajo. Es una oportunidad para fortalecer el desarrollo investigativo y de la profesión en su campo de aplicación. Ahora vamos a hablar acerca de algunos de los principales aportes que contribuyeron al desarrollo de la psicología organizacional, tanto en Colombia como en el mundo. El primero fue en el año 1901, cuando el profesor Walter D. Scott se pronunció a favor de las aplicaciones de la psicología en la publicidad con The Theory of Advertising. Luego, en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, se marcó el inicio definitivo de la psicología industrial. Esto ante la petición de ayuda del ejército estadounidense para la selección y clasificación de millones de reclutas, trabajo que fue encomendado a psicólogos para que idearan y realizaran pruebas de inteligencia general. Estas se clasificaron en Army Alpha y Army Beta. Para 1921 hicieron aparición las primeras empresas de consultoría, siendo la primera de ellas la de James Cattell, llamada Psychological Corporation. Luego, en 1924, se llevaron a cabo unos estudios denominados como The Hawthorne. Estos estudios fueron realizados en la planta de la Western Electric Company of Illinois y estos abordaron problemas complejos de las relaciones humanas, como lo son el espíritu del equipo y la motivación. Además, los resultados de estos estudios demostraron que las condiciones sociales y el ambiente laboral
es mucho más importante que las condiciones físicas. Para 1945, la Segunda Guerra Mundial incorporó más de 2.000 psicólogos a los ejércitos que estaban en conflicto. La principal contribución de ellos fue la aplicación de pruebas psicológicas para seleccionar y clasificar a millones de reclutas. Y por último tenemos la creación del Instituto de Psicología Aplicada en 1947. Este fue el hito histórico que marcó el inicio institucional de la psicología como tal colombiana y específicamente de la formación de profesionales como psicólogos. Buenos días, el día de hoy vamos a realizar una entrevista a la psicóloga organizacional Marta Cecilia Díaz, junto a mi compañera Manuela González y yo, María Fernanda Rosso, estudiantes de la Fundación Universitaria Sanitas de segundo semestre. Para iniciar tenemos la primera pregunta, la cual sería, ¿qué te lleva a considerar el campo de la psicología organizacional como pues tu campo de trabajo? Además, ¿consideraste otros campos además de este y se cumplieron tus expectativas? Bueno, eh, yo inicié en mi carrera de psicología, primero que todo, como llegamos todos tal vez, pensando en que yo puedo apoyar desde la psicología a alguien o para mejorar algo que en mí está como disparatado. Entonces, llegué primero en la psicología y me interesada en esta parte porque estaba convencida de que de pronto yo tenía ese perfil para poder manejar algunas conductas que se presentaban en algunos roles de mi oficina. Y cuando se me muestran las optativas, estaban psicología organizacional, clínica, educativa, forense, opté por psicología organizacional, porque desde mi experiencia cuando yo llegué a trabajar, veía muchas injusticias, porque las personas llegan a desempeñar un cargo y muchas veces no conoce absolutamente nada de la organización, no hay una inducción, no hay una retroalimentación de lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, pero si hay una calificación, hay un castigo. Entonces yo dije, no, yo puedo desde la organizacional tratar de trabajar esta parte y ayudar a esas personas que como yo en alguna vez se sintieron así, se sintieron bloqueadas porque cuando le pegaban el grito, le decían, eso no es así, uno quedaba contra la pared y decía, esto cómo se hace, cómo se come, y no hubo una persona que le dijera, mira, esto es así y así. Entonces yo dije, no, mire, desde la psicología organizacional en la inducción yo puedo ayudarle a la persona. Y en la inducción, cuando yo estoy haciendo inducción, le puedo decir, tú vas a desempeñar este cargo, esto es así, esto es así, qué sabes y qué no sabes. Y si no sabes, dímelo tranquila, no hay ningún problema, vamos a hacer una capacitación, vamos a hacer unas evaluaciones, pero no van a ser para castigarte, sino para que podamos ayudarte a desarrollar como persona dentro de la organización. Por eso debe existir también un, un programa de selección bien organizado dentro de la empresa que conlleve cada una de estas fases para poder ayudar a la persona. Que si cumplí las expectativas, sí. Como psicóloga organizacional pude ver el beneficio en algunos colaboradores porque les permitió desarrollarse como profesionales. O sea, habían cosas ocultas en sus personalidades que no sabían que podían tener esa destreza, que tenían la fortaleza. Y entonces, mediante la ubicación de esa persona en ese puesto de trabajo, pero dándole la inducción que requería, pudo desarrollarse y seguir su carrera laboral. Así que hacer un buen programa de carrera. Entonces, sí, pude hacer mucha aporte de mis... Entonces, yo pienso que la psicología organizacional eh, también aplica primeros auxilios a ese funcionario o a ese trabajador o a ese colaborador, como lo queramos denominar, en la empresa donde nos estemos desempeñando, podemos llegar a ser el primer respondiente. Eh, Creo que por eso me fui por la psicología organizacional, porque también me ha permitido desarrollarme como psicóloga clínica, digamos.
porque está la clínica dentro de mí, porque son mis primeras bases. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las necesidades de formación y de experiencia para el desarrollo de tu campo? En el desarrollo de la psicología ocupacional, he podido evidenciar que se hace necesario la capacitación en todo, porque cuando hacemos pongo mi caso, cuando yo hice mi carrera, eh, no teníamos un manejo respecto a la nómina, todo lo que es la legislación laboral, ¿sí? En eso somos débiles. Entonces, en la psicología organizacional se requiere más formación en legislación laboral, tanto en la parte pública como en lo privado, porque la parte pública maneja unos modelos y la privada maneja otros modelos y estructuras organizacionales. Entonces, cuando uno llega como perdido y dice, bueno, ¿y aquí esto con qué se come? Entonces, por favor, que se ahonde más en la legislación laboral, en las políticas públicas, que no tenemos ni un ápice de conocimiento de eso cuando llegamos, porque en la universidad tampoco se ve esta parte, como ahondar un poquito más en lo que es de verdad ya estar dentro de una organización y cómo lo manejo, ¿sí? Esa parte es muy débil en cuanto a la legislación. Eh, en pruebas psicológicas también, aunque pues estamos cortos en esa parte, deberíamos ahondar un poquito más en eso y las universidades pienso que están también muy débiles en la aplicación de pruebas psicológicas para hacer selección personal. Esas serían las 3 o las 4 cositas que he visto que son como necesarias en la capacitación para lo que es organizacional. Bueno, continuamos con la tercera pregunta, la cual sería, ¿cómo crees que la oferta laboral actual para los psicólogos organizacionales y cómo se proyecta a futuro? ¿Y cuáles son los espacios desempeñados en la actualidad? Bueno, yo pienso que a partir de la pandemia, la psicología organizacional eh, tuvo más relevancia. ¿Por qué? Porque hizo que estuviéramos más pendientes de estos colaboradores en cuanto a cambiar el sistema de comunicación. Y tú sabes que siempre que uno hace un cambio en una organización hay resistencia a ese cambio, pero pues la pandemia nos obligó a comunicarnos de manera diferente. Esto también nos ha obligado a nosotros como psicólogos a capacitarnos más en lo que es la telemática. Entonces ya por ejemplo vemos que podemos trabajar con otros países, entonces tenemos que abrirnos nosotros más a esa parte. Hemos sido como muy cerrados, como muy nosotros, una comunidad como muy cerrada, pero ya la pandemia nos mostró que tenemos que abrir, a atravesar esas fronteras y poder mostrarnos también cambiando esos paradigmas, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los aportes más significativos y los retos del campo organizacional? Bueno, en psicología organizacional, los aportes significativos que yo como psicóloga pude desarrollar en la organización donde yo laboré eh, fue el poder observar en la mayoría de personas, cuando se hace la selección de personal, nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente ese ser humano que llega a formar parte de una planta de personal, sino desde el mismo momento en que estamos haciendo nosotros ese reclutamiento, la selección, ya después estamos haciendo la inducción, no podemos perder de vista a ese ser humano, ¿sí? Porque es un ser humano que llega a formar parte de esta planta, no una máquina como muchas empresas quieren en muchas ocasiones exigir, exigir, exigir y evaluar y látigo, no. Tenemos que primero divisar a ese ser humano que viene con unas condiciones de vida, que viene con una familia, por eso en esa selección debemos ser muy minuciosos en cada pregunta que hacemos, en cada información que sacamos de esta persona,
porque eso nos va a servir para poder hilar cualquier situación que se presente dentro de la organización, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo tengo una persona que me llegó, yo lo seleccioné, pregunto cómo está conformado su grupo familiar y de pronto, bueno, yo hago algunas anotaciones porque observo que esta persona viene con una problemática. Yo no puedo perderlo de vista porque de todas maneras esta persona tiene algunos problemas en su parte de conducta, pero como un ser humano que se desarrolla, que tiene conocimiento y que está pasando una hoja de vida y quiere conformar esta planta de personal, yo no la puedo desechar, como dicen en algunas ocasiones, no, esto no nos sirve. No, démosle la oportunidad porque esta persona me muestra una hoja de vida, una experiencia que es muy buena, pero si yo miro y empiezo a hablar con esta persona, qué está pasando en su familia, no lo pierdo de foco, sigo trabajando con él, y en ese plan de trabajo que yo hago de bienestar dentro de esa organización, yo tengo que tener en cuenta también la familia de esta personaje. ¿Por qué? Porque cuando yo me permito desarrollar las habilidades de esta persona, pero también tengo en cuenta su grupo familiar, yo voy a tener un trabajador más comprometido con la organización. Entonces, en ese sentido, yo he sentido que he hecho muy buenos aportes porque en lo que yo trabajé, en lo que elaboré como psicóloga organizacional, eh, en algunas ocasiones veía que las incapacidades, por ejemplo, nunca una persona de desarrollo organizacional, de desarrollo humano, revisaba qué pasaba con las incapacidades. Unas incapacidades iban y se archivaban, se guardaban en un anaquel, pero nadie mira qué está pasando con ese ser humano, porque se está incapacitando. Entonces, ese aporte que yo puedo hacer como psicóloga, o sea, yo tengo que abarcar ir un poquito más allá de lo que es la selección, de lo que es la inducción, y mirar un poquito más allá de ese ser humano. Por ejemplo, con las incapacidades, ¿qué pasó con este funcionario? Y esto me permite también aumentar la producción en la empresa porque yo estoy revisando por qué se está incapacitando este funcionario, no mandar las incapacidades a un anaquel sin saber qué está pasando. De ahí se desprenden muchas factores en los que yo puedo trabajar como psicólogo organizacional para manejar la capacitación, para manejar mejoramiento en el clima organizacional. Entonces pienso que mis aportes como psicóloga organizacional fue el poder extractar en esa organización donde estuve esta parte de las incapacidades. Entonces yo las animo a ustedes como psicólogas organizacionales que estemos siempre observando, no solamente regirnos a lo que me está diciendo una teoría, a lo que me está diciendo una organización, que se hace uno, dos, tres. El psicólogo como tal está todo el tiempo en observación de ese comportamiento de los que están a mi alrededor. Y yo mostrarme como psicólogo organizacional cómo puedo llegar a ayudar en esta parte, en salud ocupacional, por ejemplo. De los retos que estamos hablando también, un reto como tal es eh, decirle al psicólogo organizacional también que usted tiene que preparar un poquito más, porque, o sea, lo digo yo porque yo tuve falencias también desde mi conocimiento y en el trabajo en el que en las actividades que desempeñé lo pude palpar. Y es que de salud ocupacional, las universidades muy poquito vemos en esa parte. Y de las pruebas psicológicas hay que ahondar un poquito más también, pero no quedarnos solamente con eso. Podemos nosotros ir y mirar en salud ocupacional qué puede hablar el psicólogo organizacional y tiene mucho de qué hablar en lo que es salud ocupacional. Ese es uno de los retos, que nos metamos un poquito más a la salud ocupacional, que nos metamos un poquito más también en la parte, otra parte que solicitaban mucho era el psicólogo organizacional en las minas. Y uno dice, ¿en minas? ¿En minería? ¿Por qué? Claro, nosotros los psicólogos tenemos mucho que hablar ahí. Y ese es un reto que tenemos y tenemos que empezar a meternos también por esa parte, porque en la minería se da mucho accidente. Como escuchamos cada rato que explotó la mina, que no sé qué. Y es porque de pronto a esa persona con tantas necesidades que va a un socavón
solamente le interesa ir a buscar la mina o el carbón o la gema, lo que tenga que buscar, pero antes no le hacen una capacitación, una inducción de los cuidados que tiene que tener. Y esos accidentes se dan por falta de conocimiento de los cuidados preventivos que tiene que tener. Entonces, y es hablar de la vida también. ¿Y quién habla de la vida? Pues el psicólogo. El psicólogo habla de los cuidados que debe tener el ser humano también para con él y su familia y su entorno. Entonces, hay retos grandes donde podemos estar nosotros los psicólogos también hablando. Para finalizar, queríamos saber cuál ha sido el impacto de la psicología organizacional en la actualidad. Bueno, considero que la psicología organizacional ha sido muy importante en lo que hemos venido trabajando porque si nos damos cuenta, ha salido una ley de acoso laboral en donde es tenido en cuenta como en el equipo multidisciplinario el psicólogo y debemos en las empresas también hacernos notar en esa parte, ¿no? Porque el psicólogo tiene mucho que aportar en esas mesas laborales que se hacen, porque casi siempre en esas mesas laborales de salud ocupacional se reúnen a veces solamente el médico, el ergónomo, el fisiatra, pero el psicólogo muy pocas veces aparece. Por eso es lo que les digo, que nosotros como organizacionales tenemos que hacernos notar en esos grupos de trabajo, porque el psicólogo tiene mucho que aportar del comportamiento individual y organizacional dentro de una empresa, ¿sí? Dentro de esa empresa también es importante que nosotros como psicólogos, cuando se establece el manual de funciones, el reglamento de la empresa, debemos estar ahí también, porque eso facilita mucho también la buena calidad de vida de los trabajadores y un clima organizacional óptimo. Entonces, pienso que la organizacional ha aportado muchísimo en muchas leyes que se han venido emanando desde el Ministerio de Salud. En salud mental tenemos que hablar mucho nosotros. Entonces, el psicólogo organizacional ha tenido mucha importancia ahorita. En las ARLs se tiene mucho en cuenta y ese es un campo de acción grande también que tenemos los psicólogos organizacionales, porque ellos aportan mucho de esa información que ellos están extractando día a día en esos estudios que se hacen de clima organizacional. Entonces tú puedes extractar ahí también mucho que trabajar en esas mesas laborales, que no solamente sean médico y ergónomo, el psicólogo también tiene que estar aportando ahí. Y en esta parte de los riesgos psicosociales sí que hemos aportado bastante en esta ley. Entonces, y pienso que lo organizacional ha tenido harto que ver en todas estas leyes que han salido y debemos hacernos notar cada día más. Pero para hacernos notar también tenemos que prepararnos. Bueno, y lo otro que se me pasó en la parte de formación es la estadística. Aunque para mí fue un poco, les cuento, la estadística es muy importante porque si no tenemos datos no tenemos cómo trabajar, no tenemos cómo mostrar. Y si no tenemos datos, pues quedamos perdidos. Entonces, esa es otra parte que hay que meterle ahí que se me olvidó. Discúlpenme que lo metí al final, la estadística. Bueno, queremos agradecerle a la señora Marta, muchas gracias por el tiempo, gracias por brindarnos el espacio para cumplir con la entrevista y pues ya llegamos al fin de esta. Muchas gracias. Con mucho gusto, Manuela, con mucho gusto, Fernanda. Espero que haya podido aportarles algo y las felicito porque escogieron la carrera más linda, porque es una carrera que nos permite desarrollarnos a nosotros y ayudar al que está en nuestro entorno. Muchas gracias. Muchas gracias. En conclusión, el desarrollo de la psicología en Colombia y el mundo es una ciencia relativamente nueva y reciente, la cual tuvo sus orígenes en Alemania en el año 1912, con algunas obras que hacían referencia a la labor de un psicólogo organizacional, sentando las bases para la fundación de este enfoque a nivel global. A su vez, en Colombia, la fundación formal de este programa se dio en 1947 con la creación del Instituto de Psicotecnia de la Universidad Nacional de Bogotá, surgiendo así la necesidad de contar con una persona que realizará, apoyará e implementará procesos y estrategias en pro del bienestar de los trabajadores, la promoción del buen ambiente laboral, la selección del personal y contratación.